Buenas noches, espectadores. Gracias por estar en la entrevista de su diario digital, El Espectador HN. Sabemos que en esta semana hemos tenido diferentes temas de país, pero nosotros queremos darle un giro, queremos hacer algo diferente. Queremos hablar sobre los temas y la ruta que le conviene al país, y por eso en este día me acompaña el ministro del FIS, el joven Octavio Pineda Paredes. ¿Cómo está, don Octavio? Pues todo bien, muchísimas gracias, y primero que todo gracias por la entrevista, Carlos, y grato estar aquí el día de hoy. Cuéntenos, ¿qué se esperaba antes de la entrevista? Estamos aquí en directo. Estamos en directo porque sabemos que los ministros también trabajan los días domingos. Entonces dijimos, aquí lo vamos a insertar. Hemos traído la móvil de Cubo TV. ¿Y cómo mira la situación usted? No, bueno, feliz. Pues paso mucho en campo, ¿verdad? Últimamente, pues mucho trabajo de oficina, ¿verdad? Para poder planificar el año. Y bueno, con muchas energías, en este caso, ampliar y poder llegar a mayor cantidad de proyectos que lo que llegamos el año anterior. Si no era domingo, no lo agarrábamos. Bueno, aquí estoy, y para las preguntas que quieras. ¿Está trabajando 24/7, ministro? Sí, así es. Pues prácticamente los fines de semana son trabajos de campo, son visitas, inauguraciones, distintos proyectos que tenemos a lo largo y ancho del país. Cerramos el año 2022 con más de 798 proyectos, y este año pues queremos llegar al menos a 1.300, 1.400 proyectos. ¿Cómo llega usted a esta institución? Mira, yo llego cuando ya ha sucedido, más o menos habían pasado unos 28, 29 días de gobierno. Entro a la institución un 26 de febrero, prácticamente cerrando el mes de febrero o el primer trimestre del año anterior. Y mis funciones con delegaciones de firma y todo a partir como del 15 de marzo. O sea que yo tengo más o menos mes y medio menos que cualquier otro secretario de Estado. ¿Usted se considera como de los hijos del golpe? Hablando un poco del contexto de cuál es su origen. Bueno, mira, a mí me tocó mucho el tema del golpe de Estado, sobre todo a mi núcleo familiar también. En este caso eran contratistas, yo tenía 18 años. Sí, conocí a mi padre ingeniero, mi abuelo ingeniero, toda la familia en una empresa familiar dedicada a la industria de la construcción. Y bueno, el golpe de Estado bajó completamente ventas, proyectos, y a partir de ahí pues llevó a una separación misma de la familia, no únicamente de quienes estábamos a favor o en contra del golpe, sino en el mismo núcleo familiar. Yo opté por irme a las calles. En este caso tenía apenas 18 años. Y a partir de ahí, pues una lucha que llegó hasta el año 2021 con el gane electoral el 28 de noviembre. ¿Ha sido, y le consulto así, porque así hablamos aquí, sí, ¿ha sido un niño así como muy fufurufo o no? No, para nada. Gracias a Dios nunca me ha hecho falta nada en la vida. Mi familia se ha esmerado, sobre todo mis padres. Pero le han enseñado a trabajar. La mejor educación y el trabajo, bueno. Yo creo que el trabajo habla más que cualquier otra cosa. A partir de ahí, pues, me dediqué a sacar la carrera de ingeniería civil. La traté de sacar rápido porque en ese momento mis padres se estaban separando, hubo un divorcio ahí de mis padres, y a partir de ahí, pues yo le dije a mi madre, yo te voy a cubrir, no te preocupes. Y aceleré las clases, metía 5 o 6 clases por trimestre, me acuerdo, para poder acelerarlo. Salí a mis 21 años y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿verdad? Y empezar a levantar una empresa con mi señor padre. ¿Es cierto que a la presidenta Xiomara, al asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, si se le pide un puesto, no se lo entrega? ¿Usted le pidió el puesto del FIS en algún momento o no? No, mira, y yo te voy a contar cómo sucedió todo. Yo quería y no quería a la misma vez. Estaba como en esa duda, porque estaba en la parte de la empresa privada, manejando más de 8 años la empresa como representante legal y aparte siendo el CEO de la misma. Y sucede esto, ¿verdad? En la parte de las elecciones siempre fui militante, soy votante fundador y aparte de los fundadores del Partido Libertad y Refundación de la Juventud. Y a partir de ahí, pues, tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Aunque le vaya mejor en la privada. Y el día de la toma de posesión, sentí un alivio porque no vi mi nombre. Entonces dije yo, bueno, no me considero la presidenta, no hay problema. Pues yo en este caso digo, voy a seguir trabajando con ellos. ¿Va a hacer proyectos, dijo usted? Bueno, voy a dedicarme a hacer proyectos y a colaborarles en todo lo que yo pudiera colaborarles, ¿verdad?
Pero bueno, ella entró a COVID, le dio COVID pasando una semana después de la toma de posesión, y cuando ella regresa me llama. Y a partir de ahí pues me sienta con el asesor, el expresidente Manuel Zelaya, como 2 horas, me dice, toma una decisión. Y ahí tomé la decisión yo de venir aquí al Fondo Hondureño de Inversión Social. Usted fue uno de los ministros que nombró la presidenta, porque a la mayoría no. ¿Cómo se siente con eso? Bueno, me siento pues con una gran responsabilidad, primero que todo. Me siento congraciado, sí, con alta estima de poder estar en una posición tan privilegiada como un ministerio. Pero hay algo todavía, un valor agregado aquí en el FIS, que el FIS es la plataforma donde salió Manuel Zelaya. Entonces, ellos tienen un cariño especial para el FIS y sobre todo tienen altas expectativas del FIS, así que aquí no hay margen de error. ¿Es una plataforma política el FIS? Totalmente, totalmente. Este FIS, tú estás ejecutando proyectos en todo Honduras. Prácticamente no hay municipio donde no esté ejecutando un proyecto, y el contacto político con los gobernadores, alcaldes y diputados es permanente, es prácticamente diario. ¿Se están ayudando a municipios que aunque sean de otro partido? Sí, mira, y yo me acuerdo que el día que yo tomo la decisión fue un domingo. Me sienta la presidenta con Manuel Zelaya, y después me voy a almorzar con Don Mel, así le menciono yo. Ok, Manuel Zelaya, ¿quién? ¿Hijo? No, Mel. Mel, el asesor. Okay. El asesor. Y me voy a almorzar con él, y en el restaurante él me hizo todo el mapeo de cómo tenía que trabajar yo en el FIS. Porque claro, él fue el mejor ministro del FIS, y me dice, tus principales operadores son los alcaldes. Y vos sabés que la mayoría de los alcaldes no son de libre. Aquí no hay distingos políticos, tenés que trabajar con ellos. Eso me dijo Mel, y eso me dijo la presidenta. Y a partir de ahí trabajando con ellos sin importar a qué color político pertenece. ¿Y usted cómo se sintió cuando le empezó a desglosar todo eso? Bueno, me habló de mapa de pobreza, me habló de trabajar con los alcaldes, me habló de proyectos descentralizados, o sea, arma convenios con las alcaldías, traspásale dinero, pásate a ser supervisor, eso te va a generar mayor volumen de proyectos. Y bueno, ni corto ni perezoso, tomar toda esa línea. Yo creo que ahí lo tengo hasta enmarcado, el mantel que él llenó por completo. Y ese es como mi guía para poder llevarme ahorita aquí en el FIS. Y en este caso, ¿cómo ha sido el reto desde que inició? Bueno, mira, en las primeras 2-3 semanas fueron algo complicadas, más que todo por temas que tenían que ver con investigaciones que se estaban haciendo acá en el FIS. Vino el Tribunal Superior de Cuentas, vino la UFERCO, vino la ATIC a secuestrar documentación, y las primeras 3 semanas fue como un shock en ese sentido, ¿me entendés? Ya te imaginas, llegar al lugar y lo primero es ver al fiscal Luis Javier Santos, tenga esta nota, y tiene que entregarme esta documentación en 48 horas. Nosotros no sabíamos dónde estaba el almacén, nosotros no sabíamos nada, y bueno, a parar los trabajos y decir, bueno, llévense computadora, llévense discos duros, llévense servidores, y empiecen a hacer las investigaciones pertinentes. Todito. Les entregamos absolutamente todo. Fueron una lluvia tal vez de unos 18, 19 solicitudes que nos hicieron de distintos entes, ¿verdad?, de investigación, y hasta el día de hoy siguen pidiendo información. Hablemos del contexto, de lo que pasaba aquí en el FIS, que antes se llamaba Sedecoas. Sí. Estaba Nelson Márquez, Espinosa y Mario Pineda. ¿Cuál fue la función de ellos en su valoración? Mira, lo que sucede fue así. El FIS era un programa, era un fondo, ¿verdad?, manejado de manera descentralizada. O sea, ellos tenían su propia captación de fondos a través de convenios de préstamo o fideicomisos, y bueno, ahí ellos mismos tenían su tesorería y todo, ¿verdad? Lo que sucede es que Nelson Márquez quería estar en la mesa grande, quería estar donde estaban los ministros. Entonces vino Juan Orlando y le dio un PCM de una hoja donde nace la Secretaría de Estado en los despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, Sedecoas. Y le dice a Nelson, vaya pues Nelson, no solamente sos el director ejecutivo del FIS, sino que también sos el secretario de Estado de Sedecoas. Entonces ya puedes sentarte en la mesa con los ministros. Sí, entonces, eso fue lo que le dio. ¿Cuál era el fin de hacer eso? El fin, yo creo que era más que todo, lo primero era un capricho de él, porque él quería ser ministro. Y cuando lo nombran como director, me imagino que le presenta la propuesta al expresidente Juan Orlando, y él dice, está bien pues, y te lo doy.
Y a partir de ahí lo que hicieron fue empezar a adscribir un montón de entidades a SEDECOAS, el FIS, PRONADERS, IDECOAS, todas esas estaban dentro del paraguas de SEDECOAS. SEDECOAS solo tenía un empleado, el ministro. Y ahí todo lo demás eran una pirámide. estos programas, ¿verdad? O estos fondos. Y a través de ellos empezaban a manejarse. Yo creo que eso no venía no solamente de Juan Orlando, sino que venía de Pepe también. Porque cuando hablan del FIS, uno tiene MEL, FIS, MEL. Sí, entonces dice, bueno, releguémoslo. ¿Y cómo hacemos para relegarlo y tenerlo ahí en el congelador, por así decirlo? Sí. ¿Cómo lo bajamos? Y bueno, empezaron a poner un montón de instituciones encima y el FIS lo dejaron ahí completamente relegado. Sin embargo, el FIS era el que nutría todo esto, porque aquí hay un ciclo de proyectos, es una parte bien técnica, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la construcción y la infraestructura y desarrollo comunitario. Entonces no lo pudieron. O sea, ellos querían bajárselo, pero no podían bajárselo porque había una fuerte exigencia de la cooperación de trabajar con el FIS, porque el FIS no es de ahorita, el FIS tiene más de 30 años. Entonces, nos encanta trabajar con el FIS, como USAID, KFW, sigamos trabajando con ellos. Entonces me imagino que ahí Juan Orlando y Pepe, bueno, y no podemos bajarnos al FIS. Entonces lo ampliaron, y bueno, cuando ya vino la presidenta Xiomara, dijo rescatemos el FIS, por favor. ¿Fue mala decisión? Bueno, yo creo que pésima decisión de haber relegado una institución tan técnica y una institución que lleva proyectos de manera permanente y más rápida. El FIS tiene su propia ley, tiene su ciclo de proyectos y se maneja mucho más rápido que cualquier otra institución dedicada a la ejecución y gestión de proyectos. En este caso, ¿cómo valora usted? ¿Hubo actos de corrupción con Nelson Márquez? No solamente con Nelson, con Mario Pineda, con Rubén. Bueno, son indicios de actos de corrupción. Yo no soy juez, ¿verdad? Sin embargo, nosotros lo que sí mirábamos acá es que se manejaba a través de ONGs. Quienes ejecutaban proyectos acá eran organizaciones no gubernamentales que no pagaban impuestos y que no estaban capacitadas para ejecutar un puente, por ejemplo. Como una ONG no puede, va a ejecutar un puente, o una escuela técnica, construir talleres, construir pavimentaciones. Lo que miramos nosotros es que más del 85% de los proyectos aquí en el FIS estaban ejecutados por organizaciones no gubernamentales. ¿Y usted se los presentó al Ministerio Público, todo eso? Todo eso lo presentamos al Ministerio Público y de hecho, solo te voy a dar un ejemplo particular. Acá en el FIS, las escuelas se les invertía en promedio 3 millones de lempiras. Eso es lo que le invertían a las escuelas. Nosotros estamos invirtiendo en la escuela hoy en día, cuando la inflación ha subido, cuando los precios de construcción han subido, 950.000 lempiras. La misma obra. Entonces ya te imaginas esa sobrevaloración. Y ganan las empresas. Completamente. Y no eran ni empresas, eran ONGs. Y ahí se quejaba la Chico, se quejaba el Colegio de Ingenieros Civiles y decía, ¿cómo puede ser posible que en una institución como el FIS, tan técnica, que debería de tener, como yo siempre digo, zapatero a su zapato, estén ejecutando proyectos ONGs? O sea, en 3 escuelas, o sea, lo que valía 3 escuelas ya solo se hacía una. Exactamente, y la dejaban a medio palo, ¿va? ¿Quién era principalmente? ¿El diputado Nelson Márquez, que ahora...? Bueno, yo cada vez que lo veo, digo, pucha, aquí hay que decirle a él la verdad, pues, y qué mal manejaste el FIS. Qué mal manejaste los proyectos, si no estabas capacitado, ¿para qué tomaste ese puesto? Y sobre todo, pues, ellos se dedicaban a eso. ¿Hubo familiares de Nelson Márquez? Bueno, hay varios. ¿Allá en Intibucá? Varios proyectos. Bueno, de hecho, nos dimos cuenta de algo cuando nosotros llegamos, que la mayoría, si Mario Pineda estuvo de ministro acá, todos los proyectos eran para el Distrito Central. Nelson Márquez era ministro, todos los proyectos para Intibucá. Rubén Espinosa era ministro, todos los proyectos para el Paraíso. Pero aunque la calle de Intibucá está destruida. Sí, pero esa no le corresponde al FIS, ¿verdad? Le corresponde más a INSEP. Pero siendo ministro hubiera hecho lo que corresponde, ¿verdad? Hubiera llevado proyectos. Entonces era lo que pasaba. Pues ellos se centraban en base a sus aspiraciones políticas, sobre todo. Hasta eso hizo mal, entonces. Sí, bueno. Y en el caso de lo que pasó en ETA y OTA, que hubo bastante discusión en esta parte que manejaba Mario Pineda. Por el tema de los bordos pasó todo en la destrucción de las tormentas, huracanes. ¿Por qué nunca se le dio ninguna solución a San Pedro Sula? A pesar de esa cantidad millonaria que pues yo creo que no era potable para ellos políticamente.
O sea, Cortés y el Valle siempre ha sido es bien complicado hacer la lectura política, pero no le favorecía a ellos. Entonces se vieron en obligación de hacerlo porque prácticamente de Tayota el punto cero fue el Valle de Sula, sobre todo el municipio de La Lima. Y bueno, ni modo, tenían ellos que llegar allá, ¿verdad? Y a partir de ahí se inventaron No Están Solos y empezaron a meter un montón de máquinas a trabajar ahí. Acuérdate que antes todo se manejaba vía fideicomiso, ¿verdad? Entonces ellos no se manejaban con ley de contratación del Estado, sino que se manejaban paralelo a eso. Y esa documentación, muchos de esos proyectos, ellos al saber que iban a entregar el poder, cerraron esos fideicomisos, ¿verdad? O los apagaron, por así decirlo, y esa documentación la perdieron. Hay una documentación que todavía se está sacando en Banprovi, porque acá se manejaba con un convenio con la antigua CEDIS, y a partir de ahí ellos tenían un fideicomiso que nutría todos estos proyectos. Pero a las ONG entonces. A las ONGs, particularmente eran ONGs que llevaban proyectos aquí. Aquí de los probablemente ellos ejecutaron en los últimos 10 años unos 1.200 proyectos, ¿verdad? Siendo desde Tito Afura, el ministro, hasta el director ejecutivo del FIS, hasta Rubén Espinosa, que fue el último. Y yo te diría que casi el 80-82% de todos esos proyectos, no menos de 850 proyectos fueron ejecutados por ONGs. ¿Quién es el peor de todos ellos? No, ahí se pelean más bien. ¿Quién gana ahí? No, ahí no te sabría decir quién gana. Uno en especial que usted sí ha visto bastantes indicios de corrupción, pues usted sabe que es el dinero del pueblo. Bueno, es bien complicado contestar esa pregunta, Carlos, pero ahí no estaban capacitados para estar ahí, pues primero que todo. Y en valoración a los proyectos, vaya, en los 4 años dejó, ¿cuántos, los segundos, cuántos proyectos realizaron y cuántos lleva usted en el primer año? Ellos ejecutaron en los últimos 4 años, tomando del 2018 al 2022, 412 proyectos. Y nosotros ejecutamos el año pasado 798, solamente en un año. Y ni siquiera había terminado el año. Acuérdate que Octavio entró aquí el 1 de marzo. Desde esa fecha. O sea que a la fecha usted no ha cumplido ni un año. No he cumplido un año, todavía me hace falta. ¿Y al cumplir un mes. año, cuánto estima? Yo llevo hasta el momento casi los 1.200 proyectos, y yo creería que para el último de este mes yo estaría casi en los 1.300 proyectos ya en ejecución, ¿verdad? ¿De qué son esos proyectos? Mira, hay varios proyectos, sobre todo con un fuerte enfoque en infraestructura escolar. Tenemos proyectos de agua y saneamiento, recuperación de espacios públicos. Tuvimos fuerte presencia en los bordos, fuerte presencia en emergencia, sobre todo por las tormentas de Julia, ¿verdad? Y eso no nos correspondía. Por ejemplo, el tema de bordos. Ese le toca a INSEP. Ese le toca a la CIT, a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que ahora ese es el nombre, antes INSEP, ¿verdad? Pero como pasó por un proceso de liquidación, la presidenta se vio en obligación, me llamó a mí, me dijo: Octavio, hay que ir al Valle de Sula y hay que atender. Solamente al Valle de Sula le invertimos 233 millones en más o menos unos 74 proyectos de bordos, y llegamos a casi los 240 kilómetros reparados de bordos. Reparados, yo no te estoy diciendo un bordo nuevo. ¿Qué se debe de hacer para ya que se quite ese problema? ¿Cómo cuánto es la inversión? Si nos están escuchando, el Valle de Sula nos escuchamos bastante, pero... Mira, ahí a mi criterio y viendo en la parte técnica, hablándote como ingeniero, son 3 puntos fundamentales, 4 diría yo. El primero es la reconstrucción y reparación de bordos. En segunda instancia, el dragado de los ríos, tanto el Chamelecón como el Ulúa. En tercer punto son las represas, lo que es el Tablón, Jicatuyo y Anito. Y el cuarto es el manejo de la cuenca. Cuando vos llegás a esos 4 pilares, vos podés controlar y recuperar no menos de 45.000, 50.000 hectáreas que se pierden año por año, que no se dejan de producir por inundaciones. ¿Y en esta parte de la tercera, las represas, eso que señalaban? Mira, nosotros tenemos un fuerte enfoque y presencia en el Fondo Hondureño de Inversión Social, sobre todo en la represa del Tablón. Ya tenemos una comisión trabajando con varias instituciones. Ahí está la Secretaría de Ambiente. Ahí está la empresa privada, a través de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Ahí está el COEP también. Ahí está la Secretaría de Energía con la ENE. Ahí está la Secretaría de Infraestructura y Transporte y el Fondo Hondureño de Inversión Social. Cada uno tiene su rol dentro del proyecto del Tablón. ¿En ellos?
Sí, específicamente. ¿Y qué el lo dirige proyecto del ustedes? tablón. Nosotros, bueno, mira, los separamos de la siguiente manera. Hacemos reasentamiento humano, porque la comunidad mayormente afectada tiene unos 2.500, 2.800 habitantes. Se llama La Ceibita, allá en Quimistán. Esa zona se va a volver completamente inundable. Entonces hay que sacar al personal de ahí, a todos esos habitantes. Pero ya te imaginas decirle a una persona que lleva viviendo 50 años en un lugar, fíjese que se tiene que mover porque se va a inundar. No es así nomás. Hay que hacer un proceso de reasentamiento y nosotros ya estamos en eso. Antes de finalizar estos 4 años, ¿se podría tener la solución de San Pedro Sula? Bueno, se podría tener O todo el valle, mejor dicho. los primeros pasos para eso, pero el proyecto insignia de la presidenta es la represa del Tablón. Esa Va a te podría disminuir decir bastante. que es. Nosotros vamos y ahí yo estoy poniendo todo de mi parte, igual los otros secretarios de Estado, para poder levantar y por lo menos que lleguemos a un 30-35% de levantada la cortina. Se tiene que hacer resentamientos, libramiento, porque parte de la calle primaria que te lleva a Santa Bárbara va a tener que ser removida. O sea, vamos a tener que hacer un libramiento porque un montón de esa zona. Mira, lo que pasa es que va a recuperar el valle, pero tengo afectación aquí en Santa Bárbara. Entonces aquí también hay habitantes, aquí también hay alcaldes, aquí hay fuerzas políticas también. Entonces se tiene que hacer un trabajo de socialización bien fuerte. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tal vez conseguir algún fondo. Mira, tengo entendido que se le dieron los primeros, diría yo, 40-45 millones a través de la Secretaría de Energía para el inicio del proyecto del tablón, ¿verdad? El tablón se puede construir de 3 maneras. Una represa de control de inundaciones, una represa de usos múltiples, que sería la segunda opción, o una represa de riego de agua y control de inundaciones, que es como un híbrido. El secretario de Estado, Eric Tejeda, habla de una de usos múltiples, de generación de energía también, porque mucho de eso, aparte de poder generar unos 20 megas, el tema es de cómo se paga. Porque si solo haces de control de inundaciones, solo haces una cortina para controlar la inundación, valga la redundancia. O sea, lo que pasa es, y lo que vimos con esta IOTA, es que la cortina tenía que ser más alta todavía, porque el estudio decía que la cortina más o menos iba a tener unos 77 metros de altura. Más alta que la del cajón, por ejemplo. No, el cajón es mucho más alto. El cajón tiene creo que más de 100 metros, más de 115. ¿Y les toca aportar de su dinero de aquí del FIS? No, claro, de fondos nacionales y también de fondo externo. ¿Y le ajusta esos 2.600 millones que le asignaron este 2023 o no? Bueno, yo quisiera que me dieran más, ¿verdad? Estamos, de hecho, peleando espacio fiscal para una nueva operación de proyecto de agua y saneamiento, que son 45 millones de dólares, que ingresarían como adicional al presupuesto por esta nueva operación que estamos haciendo con el BID. ¿Y de esos 2.600, cómo se reparte? ¿Cómo los distribuyen? Mira, de la siguiente manera. De nosotros, nuestro gasto operativo, que es sueldos, salarios, viáticos, transporte de vehículos, logística completa, apenas representa el 6%. ¿De todo el total? De los 2.600. Nosotros tenemos 350, 380 millones que corresponden al gasto operativo. O sea, no súper bajo. Si no, claro, no. De hecho, está muy bien en una institución como estas. El 93% de nuestro presupuesto, o sea, 2.200, de 2.100 a 2.200 millones para proyectos. Entonces ahí van proyectos de escuela, proyectos de pavimentaciones, proyectos de agua, proyectos de recuperación de espacios públicos, centros de salud, entre otros. Entonces la presidenta no está improvisando porque ya había puesto su plan de gobierno del 2022 al 2026 con un fuerte enfoque en el área de salud y educación. Y nosotros nos estamos centrando sobre todo en el tema de educación, recuperar estas escuelas que hay aquí en Honduras, ¿verdad? Que están en mal estado. Yo tengo un dato de una ONG que más de 4.700 escuelas en el país no cuentan con agua potable. Y ahorita estamos en clases. No, sí, la cosa es más triste todavía, más triste lo que estás diciendo ahorita. En Honduras hay 17.528 planteles educativos. O sea, no le estoy echando la culpa, ¿va? Porque esa es la herencia del Partido Nacional. No, y eso ahí la gente lo tiene que conocer, ¿verdad? Tiene que conocer cómo nosotros recibimos. No con necesariamente el tema, sí, hay cualquier cantidad de actos de corrupción, pero la desidia y el olvido en el tema de educación y salud
es latente, pues, o sea, en el tema de escuelas, como te digo. ¿Cuántas escuelas hay olvidadas? De 10 escuelas en Honduras, 7 están en mal estado, o sea, completamente inhabitables. O que sea, los niños hay no como pueden 10.000 recibir escuelas. Hay 12.022 escuelas en mal estado, de 17.500. Hasta el dato tiene exacto, 12.000. Es que hicimos un censo con Secretaría de Educación, entonces ese censo lo cortamos en septiembre del año pasado, porque si no sabíamos cuál era la realidad era bien difícil entrarle, ¿verdad? Okay. 12.000, y de los 12.000, ¿cómo están distribuidos? Mira, de la siguiente manera, te lo voy a decir por departamento. Este es un tema que le interesa a la Gracias a Dios, gracias a Dios hay 322 planteles, pero de los 322, 280 están en mal estado. Después le sigue Olancho. Olancho tiene más o menos unos 850 planteles y en mal estado hay como casi los 500, o sea, una afectación de un 65-70%. Después le sigue el departamento de Cortés, pero las afectaciones que tuvieron con ETA, IOTA y todo lo demás, pandemia, simplemente se dejaron de dar mantenimiento a todos estos recintos y bueno, esto es lo que provoca, ¿verdad? Si no le das mantenimiento al techo, el mismo se llena de hojas, por así decirlo, el humedal cede el techo, ¿verdad? Después está el departamento de Santa Bárbara y de quinto está el departamento del Paraíso. Ese es como el ranking de los primeros 5 departamentos que están en peor estado en base a las escuelas. De estos 12.022 centros educativos, ¿son destrucción total o remodelación? ¿Cómo está el porcentaje? Mira, nosotros en base al censo tocamos 5 puntos. El tema que tenía que ver con techos, el tema de pisos, de cómo se encontraban los pisos, el firme, sobre todo dentro del aula. El tercero era el agua potable, cómo estaba el abastecimiento de agua potable en las escuelas. Cuarto punto, el tema de los baños. Y quinto, mobiliario. Entonces, nosotros en base a esos 5 puntos hicimos el censo. Entonces, hay unas escuelas que tienen, por ejemplo, afectación de 3 a 5. Hay otras que tienen 5 de 5, que están en peor estado. Entonces, ¿cuántas son de esas de 5 de 5? ¿Como un porcentaje? Mira, es que en Honduras se divide el área rural y el área urbana. Entonces, más o menos, una escuela en el área rural anda de solamente un aula, de 1 o 2 aulas. Ese es el promedio. O sea, agarras todas las escuelas del área rural y las pones en una sola, tiene como 1 aula y media, casi 2 aulas. Y en el área urbana son de 4 a 5 aulas, ¿verdad? Son mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, yo te pudiera decir que la afectación mayoritaria está en techos y está en el sistema, sobre todo, de agua y saneamiento. Ahí es donde está la afectación más grande. ¿Y cómo se dividen con las demás secretarías? Bueno, el trabajo prácticamente lo estamos haciendo junto con la Secretaría de Educación, ¿verdad? Hay un tema particular que sí hay que mencionarlo y sobre todo siempre que se me hacen entrevistas lo exhorto, que es el tema de legalización de esos terrenos. Hay un montón de escuelas, Carlos, que nosotros no podemos intervenir porque no están debidamente legalizadas, no están a nombre de la Secretaría de Educación o por lo menos en traspaso. Entonces, eso yo no puedo invertir dinero público en terreno privado. Correcto. Porque vos sabés que incurriría en un delito. Entonces, ahí yo pido al Congreso Nacional, o bueno, nosotros estamos haciendo lo propio aquí con Secretaría de Educación, el Instituto de la Propiedad, para poder hacer esos traspasos más rápido y poder intervenir mayor cantidad de centros educativos. ¿Y cómo va avanzando eso? ¿Hay mucha burocracia? Bueno, burocracia siempre, ¿verdad? Y sobre todo aquí en el Estado creo que hay que simplificar todo eso, mejorar la ley de contratación del Estado para hacerlo más ágil, para que podamos llevar proyectos más rápido. Uno quisiera llevar proyectos rápido. Mira, normalmente una licitación pública, yo me voy con ley de contratación del Estado actual y me demoro 151 días. Desde el día que la formulo hasta el día que le doy la orden de inicio. Ni siquiera he empezado el proyecto y ya pasó la mitad del año. Entonces ahí hay cuestiones de que nosotros mismos nos estamos poniendo las trabas para poder ejecutar estas cantidades de presupuestos que se nos da año a año, ¿verdad? Al regresar de la pausa, quiero que me responda cuántas escuelas hicieron en el 2022 y cuántas vamos a hacer como país y como usted mismo. No, claro, yo te lo respondo. Al regresar de la pausa. Te regalamos 50% off en tu primera compra. Descarga, crea tu usuario e ingresa el código EUVOTV. Pedidos ya, tu mundo al instante. El Espectador HN es un proyecto dedicado a informar, entretener, orientar y educar a la población hondureña. El equipo de prensa trabaja 24/7 para mantenerle informado de forma imparcial. Nuestro compromiso es con cada ciudadano que quiere y sueña con una Honduras mejor.
En nuestros primeros 4 años al servicio del pueblo, damos gracias a Dios y a cada aliado comercial que cree en nosotros. Y por supuesto, usted, espectador, que es el corazón del diario digital número 1 en entretenimiento y noticias en Honduras. Te regalamos 50% off en tu primera compra. Descarga, crea tu usuario e ingresa el código EUVOTV. Pedidos ya. Tu mundo al instante. Regresamos y gracias por estar con nosotros en la entrevista. Y yo le pregunto de inmediato, ¿cuántos proyectos de escuela hicieron en el 2022 y cuántos van a hacer en el 2023? Mira, nosotros cerramos el año 2022 con 951 escuelas intervenidas. Cuando me refiero a eso, es que todavía, o sea, siendo hoy el mes de febrero, todavía seguimos ejecutando esos proyectos y entregamos no menos de 400 escuelas ya entregadas, reparadas por completo. Así que 951 escuelas fueron las que nosotros intervenimos el año pasado. Al cumplir un año, usted en marzo, ¿cuántas escuelas habrá entregado al país? Entregado al 100%, ya el proyecto finalizado desde su inicio, yo creería que entre 500 a 600. Sin embargo, el trabajo es permanente, Carlos. Ahí me disculpan los padres que me miran ahorita por este medio, igual los docentes. Nosotros tenemos que seguir construyendo. Aquí, imagínate con el déficit que hay en el tema de las escuelas. Si la presidenta en su periodo de gobierno quiere intervenir las escuelas, todas las escuelas y mejorarlas, tendría que andar en 17 escuelas diarias, contando domingos. Entonces, imagínate el trabajo que hay. Pues yo creería que nosotros cerramos el año pasado con casi 2,6 escuelas entregadas por día. ¿Y este año? Este año queremos duplicarlo, queremos llegar por lo menos entre 5 a 6 escuelas. ¿Diarias? Diarias entregadas. Es que mira, vos empezás el proyecto, ¿verdad? 6 escuelas diarias vamos a tener. Al final, si yo intervengo entre Secretaría de Educación y el FIS, 2.000 escuelas, andaríamos en 6 escuelas diarias. Eso es lo que estaríamos entregándole a la población, 6 escuelas reparadas de manera diaria. No es como que todos los días son 6 escuelas, sino que se está interviniendo, vos terminás la escuela y bueno, la entregás. En este caso nosotros no somos operadores, nosotros somos gestores de proyectos. Ejecutamos el proyecto y se lo entregamos a la Secretaría de Educación. Usted es un trampolín ahí político en esa institución. Completamente. Ajá, ¿y usted le gusta el tema de estar en algún cargo político? Me encanta la política. Creo que fue la primera pregunta que me hicieron antes de ser ministro. ¿Tenés aspiraciones políticas? Y claro que las tengo. ¿Pero dónde? ¿Alcaldía? Bueno, ahí depende lo que diga el coordinador, depende de lo que diga mi partido. Yo soy fiel militante, ¿verdad? Soy un soldado más y donde me digan en las próximas elecciones ahí voy a estar. Es que en este tema, y si nos está escuchando el expresidente Zelaya, nosotros como juventud, bueno, el 70 y algo % de la población no pertenece a un partido político. Entonces, cuando un ministro está ejecutando, o sea, más bien le suma al partido. Porque claro, si usted es como ministro, usted es un alcalde, por ejemplo, y usted es lento, y usted no ejecuta nada y tiene esa burocracia, nadie lo va a querer. ¿Y por lo decís por alguien? Por eso el alcalde al inicio tuvo bastante crítica. Ya el alcalde Aldana, ya después de los 6 meses, se vio con bastante ejecución, que ahí incluso está el mismo Russell nos explicó también en este programa qué es lo que estuvieron haciendo. Y ahorita se está viendo, pero la consulta, ¿usted aspira a algo así de la alcaldía, algún punto preciso aquí en la capital? Bueno, si yo aspiro a ser diputado, alcalde o presidente. Pues ahí depende de dónde me digan. Yo estoy preparado, ya creo que después ahora de la elección de la Corte, vos sabes que cada día que pasa, yo se lo digo a mi equipo, es un día que ya estamos más cercanos a una contienda electoral. Entonces ya te imaginas cómo se va a poner los ánimos, ¿verdad? Tanto internamente como a nivel general, ¿verdad? Pero le tocaría salirse del... Sí, ahí me tocaría renunciar. ¿Cómo le ha ido mejor? ¿Es cierto que le va mejor económicamente aparte que aquí? Completamente. Aquí no es... Mira, el que quiera venir a hacerse millonario al tema de gobierno es porque quiere hacer corrupción. ¿Y qué le inspira a estar viniendo todos los días? Pues mira, a mí lo que me inspira es la satisfacción que tengo yo al poder entregar esos proyectos
¿verdad? A poder verle la cara a la gente, a los niños, a las madres, a los señores de tercera edad. Cuando vos entregas un proyecto y se lo das a la población, esa satisfacción no tiene precio. No tiene precio, y entonces a mí me sucedió algo, sobre todo en pandemia, que fallece mi abuelo y yo lo quería llevar en ese momento a un hospital. Mira, hasta un hospital privado, entregando el dinero de anticipado. No, pásame la ficha médica. No, está mal. Y empezamos a los públicos y no habían camas, no había absolutamente nada. A mi abuelo, ¿verdad? Y que prácticamente ha sido mi referente más grande, ¿verdad? Y en ese momento luchamos. Yo creo que parte de lo que le pasó a él fue haber estado en una ambulancia más de 12 horas porque no podía llevarlo a ningún hospital y estaba ya con saturación de 50, 60. Entonces ya te imaginas la desesperación que teníamos nosotros como familia. Lo llevamos a un hospital público y no nos duró ni, creo que como 28 horas, 28, 30 horas. Y en ese momento dije yo tengo que hacer algo. Tengo que aportar algo de mi conocimiento, tengo que aportar algo de mis maestrías, de mi profesión en pro de este país y no quedarme como con ese resentimiento de que, ya te imaginas, ¿verdad? Pero tiene resentimiento un poco con el anterior gobierno por eso. Bueno, así como sucedió lo mío, ¿verdad? Hay muchos casos también, ¿verdad? Gente que bueno, homicidios, feminicidios, tanto ¿Y en su que hogar ha vivido. afectó mucho lo de...? No, completamente. Es un antes y un después de eso, ¿verdad? Y nosotros no lo creíamos. De hecho, yo se lo venía diciendo a la familia, llevémoslo al hospital. Fue en el pico más alto de la pandemia. Y todavía me acuerdo que se hablaban de los hospitales móviles, fíjate. Y yo tenía una leve esperanza de que se instalara el hospital móvil para poderlo llevar a él ahí. ¿Cuánto le pedían los hospitales privados? Era un pago de anticipo de 280,000 empiras y cada día andaba como entre 240 a 250,000 empiras diarios en una UCI, ¿verdad? Entonces ya más o menos acá la pluma, unos 5 días ahí. Por eso es que hay mucha indignación, por eso le dieron el voto de castigo, ¿cree usted? Completamente. Ya la gente estaba hastiada, sobre todo de los actos de corrupción y la mala administración del Partido Nacional. ¿Por qué es mejor este gobierno que el anterior? Mira, yo creo que lo primero que a nosotros se nos da es el tema de transparencia, el tema de dar la cara, el tema de andar de lugar en lugar, escuchando a la población, lo bueno, lo malo, ¿verdad? El manejo de cómo estamos cada uno desde nuestras instituciones manejando los recursos, porque es sumamente sagrado. Este dinero no es mío. Ese dinero no es de Lucky, ese dinero no es de Marlon Ochoa, ese dinero no es de Rixi, ese dinero es de la población. Y es lo más sagrado que hay. Cuando manejas este tipo de presupuestos, cada decisión, cada cheque que uno firma, tiene que pensarlo 1 y 2 veces por cualquier cosa, ¿verdad? Hubo mucho respeto ya del Partido Nacional. Completamente. Yo creo que... No me hable como funcionario, sino como joven, pues. Mira... 33 años me dijo que tenía. 32. 32 años, sí. Sí, no he llegado a la edad de Cristo. Pero... En esa parte, ¿no cree que hubo mucho...? Completamente. Yo creo que los últimos 4 años fueron como sobrevivencia. Ellos lo que querían era sobrevivir. Así lo miro yo. O sea, Juan Orlando no tenía de otra que llevar esa reelección ilegal y llevarlo hasta el punto más alto, hacer el fraude que hizo, porque cada día que él estaba en el puesto era un día que él no estaba en la cárcel. Y mira lo que pasó, pues. Saliendo él de la presidencia, ese mismo día el indictment allá en la Corte Sur de Nueva York, y 19 días después ya estaba en un avión. Y como joven también dígame, 3 cosas buenas que ha hecho el anterior gobierno. Buenas. No me lo diga así como aquí todos se están riendo. Aquí Okay. 3 cosas buenas que ha hecho el anterior gobierno. 3, así como... yo le las pongo así. Por ejemplo, las becas, ¿qué me dice? Sí, yo creo que las becas, ese podría ser uno. Segundo es por lo menos el corredor de la CA5. O sea, es una carretera en muy buen estado, y te lo digo desde el punto de vista de ingeniería. Y tercero, yo creo que esos parques que hicieron, los parques de vida mejor, yo no sé cómo se les llamaba. Está bien. Pero para Más de 100 parques fueron. Para mí, no sé cuántos ejecutaron. He ido a un montón de municipios del país, pero los he visto y digo, bueno, eso estaba bueno. Esas 3 cosas. Esas 3 cosas. Becas. Yo le inducí la primera. ¿no? Sí. Becas,
la segunda es los Sí, lo parques. manejaba Erasmo, ¿verdad? Y la tercera la CA5. Y hablando de la CA5, Sí. ¿qué piensa usted del tema del COVID? Esto de los peajes, lo prometieron. Yo siento que se tiene que revisar el contrato. Primero, hay estamentos legales, ¿verdad? Vos mirás lo que pasa ahorita, por ejemplo, con el tema de las sedes, ¿verdad? Venimos nosotros como gobierno, presentamos ante el Congreso Nacional una iniciativa para derogar las sedes, ¿verdad? El Congreso la aprueba, pero todo tiene repercusión, ¿me entiendes? O sea, te dejan amarrado, ¿verdad? No, eso no quiere decir que no lo puedas desamarrar, pero para todo hay repercusión. Entonces viene una demanda de 10 mil millones de dólares. Entonces puede que suceda con el mismo tema de COVID, ¿verdad? Yo sé que le corresponde al ingeniero Mauricio Ramos, está revisando el contrato. Habría que ver si el cobro de ese peaje por caseta está bien o está mal, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues llegar a un consenso. Yo creo que lo más sensato es llegar a un consenso entre las partes, ¿verdad? Ya sea rescisión de contrato de mutuo ¿Qué acuerdo. información tiene usted? ¿Cree que se puede llegar a un consenso entre las Yo creo que sí, hay voluntad de ellos, así como hay voluntad del Pero gobierno. de que ellos quieren entregar ya eso, ya no quieren más problemas. Pues habría que ver hasta dónde está la concesión, porque eso es lo que pasa. Hay muchas concesiones que en el último año las extendieron. Pues ya te imaginas, ¿por qué haces eso? No, fue hace uno de 20 ¿Por qué no años. esperas? Sí, porque... ¿Por qué no esperas que venga la nueva? Es como el presupuesto. El presupuesto de nosotros del año pasado Sí, quedó amarrado. venía amarrado del 2000. Entonces alguien atrás, o sea, el ministro anterior del FIS dijo, este es el presupuesto que va a manejar Octavio. O sea, hey, pero no hubieras dejado participar en eso. No para se puede saber cancelar eso. Pues yo creo que lo primero es que hay que tener voluntad política. Con el ¿verdad? tema de las peajes. En el tema de los peajes. No, en los temas de los presupuestos ya se sabe que... Sí, bueno, en el tema de los peajes, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es revisar el contrato, ¿verdad? Ver si hay vicios de nulidad del mismo. Y a mi criterio lo debería manejar el Estado, ¿verdad? Lo puede manejar de manera más eficiente, pero vos sabés que hay procesos. Ha capacitado el Estado para eso. Pues habría que hacer una dirección para eso. Pero ¿y la promesa? Mira, Mira, la promesa era no más peajes, ¿verdad? Mira, usted que dice que va a ser político, yo le voy a decir, mire, el político, lo digo, yo me encanta el tema de la comunicación, se vende como un menú. Cuando Ok. usted va a un restaurante, usted primero va al restaurante porque es del partido, ¿va? Entonces lo mismo, y el menú usted elige. Entonces si usted pide, por ejemplo, una pasta, usted quiere que la pasta salga tal cual, entonces lo mismo ofreció la presidenta. No, claro, Los yo lo peajes. entiendo. Yo lo entiendo. De ahí, como te digo, revisen el contrato. Si hay vicios de nulidad, se lo bajan. Pues eso es todo. Ajá, A mi criterio. ¿Y qué cosas totalmente buenas se hizo en el gobierno, en este gobierno de la presidenta Xiomara Castro en el 2022? Mira, el subsidio en la parte de energía, más de creo que 1.5 millones de personas no pagan, 1.2 millones de personas no pagan luz eléctrica. Esa parte, el tema de la soberanía, con el tema de las sedes. Eso te podría decir. Y el tercero, este es muy criterio mío, es el tema de cómo se reestructuró el Estado, ¿verdad? Cómo lo reestructuramos. Y yo siempre lo defino de la siguiente manera: zapatero a su zapato. O sea, el que se dedique al tema medioambiental, que lo haga de esa manera. O sea, y que tenga gente capacitada para eso. Aquí en el FIS, pues aquí hay arquitectos, ingenieros por todos lados. Claro, hay dirección de comunicaciones, dirección de capacitaciones también, pero yo creo que ese es el punto también de guiar y eficientar esos recursos en base al espíritu de qué hace cada institución. Y en el tema del gobierno, siendo imparcial, ¿hay malos ministros? Bueno, No, hay malos esa pregunta directores. es Hay malos complicado. directores de este gobierno. ¿Ah? Hay malos directores de este gobierno. No, pues yo no sé, yo creo que a usted no le gusta meter en problemas. Nos van a juzgar en el 2025, creería yo, en ese momento. Por ejemplo, ahí en el hay del una CID, evaluación en por el del CID, resultados. que solo hizo el 20%. Bueno, es que mira, sí también lo que agarró fue una papa caliente, ¿verdad? Yo estuve en el proceso de transición, que no fue transición, solo entre comillas, y el CID es ahora la absorción de INSEP Invest. Y ya te imaginas ese tema de Invest, ¿verdad? O sea, ¿a dónde está su exdirector? Marco Bográn está preso por el tema de los hospitales móviles y otros temas también, pero una papa caliente completamente. Entonces tenía que liquidar, y yo creo que hasta el día de hoy no están liquidadas ciertas direcciones o ciertas instituciones, y migrar todo eso a una nueva secretaría. Mira, la presidenta le dijo a cada ministro:
hagan una radiografía y preséntenme un informe y una propuesta de cada uno de ustedes. Si te fijas, José Carlos presentó la propuesta en CEDIS de disolver CEDIS y crearse de Sol. El ministro del tuit. Sí, el ministro del tuit. ¿Tienen tiempo para estar en Twitter? Bueno, yo no, ahí en mi equipo pasa ahí en eso. Bueno, ahí está la respuesta. Mire, es que los 3 ministros, aquí está mi compañero también, Fabián, los 3 peores ministros estaba el del CID, de que salía en El Espectador. Ok. Del CID estaba el de Cedesol, que también se le sube nota en El Espectador HN. El tercero no lo recuerdo quién era. Y los 3 mejores, estaba Fausto Cálix, aduana, estaba usted, y estaba el ministro Ramón Sabión. Sí. El ministro Ramón, no sé si por el tema de... Sí, el tema de antiextorsión y todo. Y el tema de que extradita también. Entonces, sí. No, eso siempre lo dicen en el Consejo de Ministros, que no dejes que Sabión te mire a los ojos porque vas extraditado. Bueno, entonces yo le digo, basándonos en eso, ¿cuál sería el mensaje para todos estos compañeros del Consejo de Ministros que con el pueblo, pues que a veces se nota la discrepancia, porque si no les puede pasar lo que les pasó el Claro, gobierno de completamente. Y uno siempre tiene que tener los pies en la tierra, creo que es lo primero, ¿verdad? Y dar la cara. Y olvídense de la oficina, pues. Que se olviden de la oficina. En la oficina vos no vas a hacer nada más que firmar cheques y firmar documentos. Eso es lo que vas a hacer. La realidad está en el campo. O sea, si vos vas al campo, aquí te puede venir cualquier cantidad de asesores y consultores y te pueden decir cualquier cantidad de cosas, pero solo te vas al campo y una persona de 80 años te dice la realidad. Te dice, hey, tengo esta situación, no tengo agua acá, no tengo luz eléctrica en mi aldea, la entrada a la escuela está mal. Entonces, uno teniendo esa empatía y estando en el campo, uno percibe más la realidad y deja a un lado este tema de oficina que no te lleva absolutamente nada, pero sobre todo te mantiene humilde. Eso es mi criterio. En el gobierno, ustedes están claros que depende cómo gestionen estos 3 años que quedan para seguir los próximos 4. No, completamente. Eso y es una evaluación que nos hace la población. Aquí nos puede evaluar Marcio Sierra todo el tiempo, que nos evalúa a través de la Dirección de Gestión por Resultados. ¿Cuánto sacó el porcentaje, don Marcio? Nosotros sacamos 82%. Ese fue nuestra... Más o menos. O sea, estamos en ejecución alta. Mira, lo que sucedió sobre todo fue de fondo externo. O sea, el FI se divide en su presupuesto de 2 maneras. Y la manera de evaluar de la Dirección de Gestión por Resultados es meramente presupuestaria. Es cómo vas vos en tu presupuesto, pero aquí yo tengo que formular el proyecto, tengo que diseñarlo, tengo que licitarlo y después tengo que ejecutarlo. Y una vez ejecutado lo tengo que pagar. Entonces ya te imaginas, son como 5 pasos, es el ciclo de proyecto. Y lo hacen diferentes direcciones acá, ¿verdad? Acá pasa de la dirección de proyectos a contrataciones, de contrataciones a legal la pasa a control y seguimiento y así va el ciclo de proyectos. Entonces, lo que sucede es que fondos de cooperación, fondo externo, teníamos un lote fuerte de contratos que venían del periodo pasado, ¿verdad? Proyectos que no se habían ejecutado, pero que sobre todo tenían el alto componente de fondo externo. Aquí el Congreso nos lo aprobó en octubre del año pasado, ¿verdad? Entonces, nosotros dejamos ya cargados en F01 1.833 millones solamente en proyectos, con gasto operativo casi los 2.100, representando un 90% de nuestro presupuesto, ¿verdad? Sin embargo, hay fecha de corte, ¿verdad? Entonces, a la fecha de corte, nosotros estábamos en un valor abajo y por eso te sale ese porcentaje, aparte que inició en marzo también. Aparte que iniciamos en marzo, delegación de firma, proyectos que trascendían al periodo de gobierno y pasaba algo con el FIS. El FIS moría el 31 de diciembre del 2022. Entonces tuvimos que ir a través de un PCM y después pasar esa iniciativa de la Secretaría de la Presidencia, donde Rudo y la Presidenta de la República, pasárselo a Luis Redondo en el Congreso Nacional y que lo aprobara, para ampliar y reforzar y mejorar el FIS. Entonces, mucho de la cooperación que da el 75% del presupuesto acá estaba bueno, pero si yo no sé qué le va a pasar al FIS, entonces mejor no desembolso. ¿Me entendés? Porque es dinero de la cooperación y es dinero también que paga el pueblo al final por convenio de préstamo, pero hay unas que son donaciones. Entonces teníamos varias situaciones. ¿Usted desea seguir estando aquí en el FIS? Claro, yo deseo seguir estando aquí en el FIS. ¿Fue como anillo al dedo para usted?
Pues yo creo que sí, es mucho mejor que estar en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que tiene todas esas particularidades, es un sindicato grande, fuerte. Aquí no, pues aquí tenés mucho más agilidad, el FIS tiene su propia ley que lo hace más rápido todavía. Y bueno, toda la juventud que aquí trabaja conmigo, del cual yo me siento orgulloso de representarlos, y a partir de ahí pues ejecutar proyectos. Yo creo que habla más tus proyectos y tu trabajo y tus acciones que cualquier otra cosa. Al subir este día domingo, solo chavos vimos. Sí. Solo chavos vimos. Sí. Solo con, usted trabaja con personas del gobierno anterior. Sí, hay varios del gobierno anterior, hay un montón buenos, ¿verdad? Hay otros promedios, otros que se evaluaron y los sacamos, ¿verdad? Porque no funcionaban mucho. ¿Y cuál es la ruta ahorita del FIS ya para este 2023? Mira, escuelas, recuperación de espacios públicos, agua y saneamiento y proyectos de salud. Pero también estamos con un fuerte enfoque en pavimentaciones. Estamos pavimentando aldeas, cascos urbanos. De hecho, mañana vamos para Orocuina a ver varios proyectos que tenemos ahí. Y bueno, visitando zonas, cercano a la gente y recibir el proyecto. Aquí a nosotros no imponemos el proyecto, sino vamos donde el alcalde, nos sentamos con él, el alcalde o la alcaldesa, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es el problema mayoritario que tiene? Y en base a eso, pues nosotros presentamos siempre con el espíritu de lo que hace, ¿verdad? 200, todos los municipios. Sí, el año pasado cerramos con 156 municipios. ¿Y este año? Y este año queremos cerrar por lo menos para agosto de este año, tener presencia en los 298. Dicen que la presidenta solo asiste a los eventos de 3 ministros y dentro de los 3 usted. Sí, bueno, me siento orgulloso de eso. Eso es lo que me responde. Y ahora yo le voy con esta ruta. Tema con vivienda. Tema con vivienda es un tema fuerte que tuvo el gobierno anterior, pero se miraba disidencia en diferentes instituciones porque parece que la clase media generó. Nosotros estuvimos platicando con el director y nos señaló que depende de usted. Sí. Ajá, ¿y cómo va esa ruta? Porque al final no se le ve... No hay resultados tan claros pues, en ese tema. Mira, el tema de vivienda es bien complejo. Y yo lo digo, te lo estoy diciendo desde manera de ingeniería, ¿verdad? El déficit de vivienda hoy en día anda como en 1,5 millones, ¿verdad? De los cuales 900,000 de ese déficit es cualitativo. O sea, vivienda que está en mal estado, que no tiene firme, que su techo está mal, sus paredes están mal. Y de nueva vivienda, 600,000. Sin embargo, hay situaciones porque ¿dónde vas a construir? Por ejemplo, ese es el primero. Si vas a construir en un lugar, y te pongo por ejemplo la capital, el 40-45% de los terrenos en la capital tienen problemas como fallas que se le podrían presentar o de alto riesgo, por así decirlo. O sea, que no apto para construir. Sin embargo, se ha construido aquí de una manera desordenada, y no solamente en la capital, sino en todo Honduras. Eso es un tema bien complicado. A mi criterio, aquí se tiene que hacer un trabajo fuerte en un tema de ordenamiento territorial completo, pero vos sabés que se manejan vía municipalidades, con sus planes de arbitrios. Ellos tienen sus propias disposiciones en base a construcciones nuevas. Entonces, por eso te digo que el tema de vivienda es complejo, porque tenés que tener un terreno para construir y que el terreno esté apto para el mismo. Abastecimiento de agua potable, luz eléctrica, entre otros. Entonces, ¿cuál es el enfoque que se le está dando a vivienda ahorita? Sobre todo con la red solidaria, ¿verdad? La presidenta y su trabajo más fuerte, ¿verdad? Su legado que va a dejar es el tema de la extrema pobreza. ¿Cómo atacamos y abordamos desde cada secretaría para bajar ese porcentaje de extrema pobreza en Honduras, que anda en un 35%? Entonces, a través de este programa de vivienda de asentamiento humano, se hizo un convenio con la Red Solidaria y vamos a reconstruir casas en estas aldeas que se identificaron, o a construir nuevas viviendas, pero una vivienda resiliente, ¿verdad? Y para eso hay un trabajo que yo creo que en vivienda también se tiene que generar las condiciones. O sea, tiene que haber un marco legal y no puede quedarse en programa. Eso tiene que ser una secretaría. A mi criterio tiene que ser una secretaría. En todos lados del mundo hay Secretaría de Estado de Vivienda, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la idea con Héctor es de migrar ese programa a una secretaría.
para darle... Sí, es que es la única manera y Que generar... esté aparte, aunque sea Mira, nosotros vimos el caso particular de Colombia. Increíble lo que ellos hicieron en el sector vivienda. Se pusieron a competir a todas las inmobiliarias, mejoraron el tema de ordenamiento territorial, entre otros. Entonces, a partir de ahí yo creo que se puede hacer mucho, porque yo creo que más en vivienda es generar las condiciones para que la gente pueda invertir en su vivienda. ¿Van a seguir haciendo o están haciendo proyectos con la Alcaldía Municipal del Distrito Central y con don Roberto Contreras? Claro que sí, con Aldana de hecho estamos ya nos sentamos en mesas técnicas, ahorita vamos a empezar y es la primera vez que te lo menciono de manera pública con un proceso de rehabilitación vial ecológico, que es un reciclaje que se le hace con unas máquinas que estamos trayendo de México y El Salvador. Vamos a tomar 5 clústeres, por así decirlo, aquí en la capital. Vamos a tener presencia en casi los 220 kilómetros. Vamos a tener presencia, eso es que nosotros vamos a transferir a la municipalidad 150 millones de lempiras para invertir en el tema de recuperación de red vial, entre otros proyectos que tenemos aquí con la MUNI, ¿verdad? Aquí en la capital específicamente y en San Pedro, más que todo con enfoque en área de salud y en área de educación. ¿Le ve ruta para ir finalizando al Partido Libertad y Refundación? Completamente. Cada día que pasa, pues nos volvemos más fuertes. ¿Iban a ganar sin Salvador? Vamos a ganar sin Salvador. ¿Iban a ganar anteriormente sin Salvador? Yo creo que sí ganábamos sin Salvador. Lo que pasó con Salvador fue, nos impulsamos más y el momentum, todo es coyuntura. Sabes que la política es coyuntural. Y en ese momento nadie se esperaba una alianza, ¿verdad? Mucho menos a 30 días de las elecciones, 35 días de las elecciones, y como se dio, fue la estocada final del Partido Nacional. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿O apostarle a jóvenes? Pues yo creería que el cambio generacional, y te lo digo desde mi punto de vista. No, nada de constituyente. Bueno, ese tema siempre está, igual está la cuarta urna y todo, pero eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, nosotros sabemos que... ¿Está de acuerdo usted con eso? Bueno, yo fui abanderado, de hecho fui precandidato a diputado en el 2012, cuando el partido recién había iniciado, y esa era una de nuestras propuestas, y yo creo que hoy sigue estando vigente. No es el momento, una constituyente primaria no es el momento, pero siempre está en nuestra mente. ¿No cree que se debería de...? Y aquí respóndame, ¿no cree que se debería de... Es que al final la constituyente es un pacto social. O sea, aquí nosotros debemos de estar unidos, Carlos. Y esa Asamblea Nacional Constituyente, al final, la esencia de la misma es un gran pacto social entre todas las partes. Pero que la gente decida si la quiere o no. No, claro. Yo creo que primero se tiene que hacer la consulta. ¿Está de acuerdo? Se tiene que hacer la consulta, como sucedió también ahí en Chile, ¿verdad? Que de hecho le rebotaron la Constitución nueva. Entonces el primer paso sería el plebiscito. Yo creo que el primer paso es consultarle al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué tenerle miedo? Consultarle al pueblo si está de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente como en su momento lo presentó el expresidente Zelaya. ¿Y cuál sería su mensaje final aquí como ministro del FIS, hoy día domingo, 12 de febrero del 2023? Bueno, nosotros seguimos trabajando, por lo menos Octavio desde su trinchera del FIS va a seguir respondiendo con proyectos de desarrollo comunitario, de infraestructura productiva. Ahí me van a estar viendo en todo el país, ¿verdad? Así que si me miran ahí en cualquier pulpería o restaurante, me paran y me hacen la solicitud del proyecto. Y nosotros, pedirle a la población paciencia, sobre todo, pero que nos miren las redes sociales, que nos miren todo, miren los resultados y que no se fíe, ¿verdad? Porque sabes que hay un cerco mediático completo que se nos hace y la verdad muy agradecido por esta entrevista. Y en una sola palabra, contésteme. Una sola palabra. Ok. Xiomara Castro. Humildad. Manuel Zelaya Rosales. Solidaridad. Partido Libre. Partido Libre. Una sola palabra, fuerza. Juventud. ¿Juventud? ¿De qué? Juventud. Ok, no, sí, yo creo que hay un cambio generacional en Libre y yo creo que los van a estar viendo en las próximas elecciones. ¿Y el FIS? Poder. Gracias, Octavio Pineda Paredes. Y a ustedes, espectadores, gracias por acompañarnos en la entrevista de su diario digital, El Espectador HN. En el transcurso de las próximas horas y el día lunes vamos a estar publicando los cortos de esta entrevista. Muchas gracias. Hasta pronto.